Nadie sobrevive 20 años completamente solo. Nadie, excepto ella. El archipiélago de las Aleutianas Orientales tiene dientes. Las islas no invitan, no prometen nada suave ni hospitalario. Se alzan del Pacífico Norte como fragmentos de roca que el continente expulsó de sí mismo hace millones de años, demasiado ásperos para quedarse, demasiado persistentes para hundirse. La isla de Atkasuk, la más pequeña del grupo, medía algo menos de 12 kilómetros de costa a costa y apenas 4 en su punto más ancho. No había bosques, no había ríos, había roca volcánica de color gris pizarra, matorrales de sauce enano que el viento mantenía pegados al suelo, playas de grava negra y un cielo que en invierno se cerraba como una mano apretada sobre todo lo que intentara crecer. El viento llegaba del norte sin aviso y sin disculpa, empujando las olas contra los acantilados del oeste con una fuerza que se escuchaba incluso desde el centro de la isla. En verano, cuando la niebla se levantaba por unas semanas, los leones marinos ocupaban los salientes rocosos de la costa sur. Miles de ellos, sus cuerpos moteados apilados unos contra otros, su vocerío grave resonando hacia el interior de la isla. Los cormoranes anidaban en los acantilados del norte. Las águilas calvas aparecían en la corriente de aire ascendente sobre las crestas y desaparecían hacia el este sin detenerse. Los Unangags llevaban generaciones en estas islas antes de que llegara ningún barco extranjero. Habían aprendido a vivir en un paisaje que no ofrecía casi nada que no hubiera que arrancarle. Construían sus barabaras semienterradas en la pendiente de las colinas, con armazones de hueso de ballena y techos de turba que se fundían con el terreno circundante hasta volverse casi invisibles. Las mujeres procesaban las pieles con técnicas pasadas de mano en mano durante cientos de años. Tejían cestos de hierba de playa tan apretados que retenían agua sin derramar una gota. Ella había crecido aquí. La comunidad de Atkasuk nunca fue numerosa, quizás 150 personas en sus mejores tiempos. Tenían canciones para cada estación, cada tarea, cada tipo de pesca. Tenían un nombre para cada corriente, cada banco de arena, cada variación en el color del agua. Ella conocía todo eso. Sus manos lo sabían antes que su mente. Entonces llegaron los barcos rusos, no de golpe, sino poco a poco, como la erosión. Las enfermedades viajaban con ellos, viruela, sarampión, infecciones respiratorias para las que los cuerpos de los isleños no tenían ninguna defensa. En 1808, una epidemia redujo la población de Atkasuk a menos de 30 personas en el transcurso de un solo invierno. En el otoño de 1837, un barco de la compañía llamado Sviatoi Nikolai llegó a Atkasuk con órdenes de evacuación. El capitán, un finlandés llamado Erik Mäkinen, tenía instrucciones precisas y ningún margen de demora. El tiempo en el Pacífico Norte en otoño no negocia. El mar ya mostraba el color verde oscuro de la tormenta que venía desde el noroeste. Mäkinen miraba el horizonte con la expresión de alguien que lleva demasiados años en estas aguas para ignorar lo que ese color significa. Sus ojos azul grisáceos, siempre entornados por costumbre marina, leían el cielo con la certeza de quien no puede permitirse equivocarse. El embarque fue rápido y confuso. Había llanto, había miedo, había la quietud particular de la gente que entiende que algo termina y no sabe cómo nombrar esa comprensión. Los isleños subieron a bordo con lo que podían cargar. El mar empujaba, el tiempo apretaba, y en algún momento entre el desembarco del último grupo de la playa y el momento en que Mäkinen dio la orden de levantar ancla, una mujer no estaba a bordo. Se quedó en la orilla.
El bote se alejaba, sus pies plantados en la grava negra, sus puños cerrados a los costados, el agua del mar ya agitada salpicándole los pies. El Sviato y Nikolai se alejó entre olas crecientes bajo un cielo de tormenta negro violáceo. La figura de la mujer, pequeña en el encuadre de todo el océano que la rodeaba, contempló el barco que desaparecía, sus trenzas negras agitadas por el viento, la vastedad del océano gris-verde devorando el casco hasta que no quedó nada en el horizonte. Se llamaba, o al menos así la registrarían años después quienes intentaron reconstruir su historia, aunque ese nombre era probablemente una aproximación fonética de algo que ningún escribiente de la época fue capaz de transcribir. Los hombres que la encontrarían 2 décadas más tarde la llamarían simplemente la mujer de Atkasuk. No hay registro de su nombre verdadero. Ahora estaba sola en el centro de un asentamiento vacío, las barabaras abandonadas a su alrededor, con las puertas abiertas como bocas oscuras. Objetos dejados atrás en la prisa. Un cesto volcado, pieles extendidas sin nadie que volviera por ellas. La primera tarea fue el inventario de lo que quedaba. Entró en las barabaras abandonadas. Revolvió entre los objetos dejados atrás. Encontró un raspador de obsidiana bajo un palmo de tierra, la hoja todavía afilada. Lo examinó a contraluz de la entrada. Era algo. Era un principio. La primera semana en solitario es la más peligrosa, no por falta de recursos, sino por la magnitud de lo que el cerebro tiene que asimilar. Pero ella había crecido en la isla y conocía cada pendiente, cada corriente de marea. Sabía dónde había materia prima. En la playa occidental, los esqueletos blanqueados de ballenas jorobadas formaban una especie de cementerio marino a lo largo de la grava negra. Las costillas más grandes llevaban décadas acumulándose. Las vio. Las necesitaba. Arrastró las costillas de ballena ladera arriba. Cada una pesaba lo que no debería pesar para una sola persona. La rodaba sobre la pendiente en zigzag. Descansaba con los pulmones ardiendo, continuaba. Su expresión, dientes apretados, frente sudorosa, ojos negros fijos en el destino. El esfuerzo era descomunal. Siguió. Tardó 2 semanas en reunir suficiente material para levantar una estructura de 5 metros de diámetro. Plantó las costillas en el suelo en arco, inclinó los huesos hacia el centro, hasta que los extremos superiores se apoyaron unos contra otros como dedos entrelazados. El esqueleto circular de huesos blancos se alzaba como una jaula orgánica, una catedral en miniatura. Ella de pie en el centro, mirando hacia arriba, evaluando el trabajo. Recolectó turba en bloques compactos de la ladera este. Los arrancó del suelo con las manos y una herramienta de madera improvisada. Los superpuso en capas desde la base hacia arriba, presionándolos unos contra otros hasta que cada bloque sellara con el siguiente. Sus dedos hundidos en la turba oscura marrón-negra, la frente brillando de sudor bajo la luz del día. El refugio terminado. Una estructura orgánica y robusta de huesos de ballena y madera de deriva, cubierta de bloques de turba superpuestos, integrada en la ladera rocosa como si siempre hubiera estado allí. Un hilo de humo delgado subía por la abertura circular del techo hacia el cielo nublado. Tenía refugio. Tenía fuego. El primer invierno podía comenzar. El agua era la segunda preocupación. Había aprendido de pequeña a localizar las depresiones en la roca volcánica donde el agua de lluvia se acumulaba. Las limpió meticulosamente. Cuando llovía, llenaba todo lo que podía contener agua con una concentración casi religiosa, como quien maneja algo precioso. Un trago al amanecer, un trago al atardecer.
No había corrección para los errores de cálculo. Las herramientas se fabricaron lentamente, una por una. Golpeó sílex contra la roca volcánica de la cresta, aprendiendo de nuevo el ángulo de fractura. Dentro del refugio, a la luz del fuego, sus ojos seguían el movimiento de cada astilla, las sombras duras y dramáticas de la llama sobre las paredes de turba y hueso. Conocimiento que luchaba contra el olvido. Cazar en solitario transformó técnicas diseñadas para grupos en algo completamente distinto. Aprendió a rastrear a los leones marinos con el viento siempre en la cara, a moverse por la grava sin hacer ruido. Tumbada boca abajo sobre la roca fría, completamente inmóvil, su cuerpo fundido con la piedra oscura. Los ojos negros almendrados fijos en un animal joven alejado de la colonia. El arpón de hueso en la mano derecha. Podía esperar horas. No podía permitirse el lujo del error. Un golpe había sido suficiente. La mujer de pie sobre la roca junto al animal recién cazado. Su arpón todavía en la mano. Su expresión no era de triunfo, sino de algo más complejo. Alivio, concentración inmediata, el cálculo de lo que venía ahora. El animal enorme a sus pies, el océano azul profundo de fondo. No había romanticismo en esto. Era un negocio urgente entre la vida y la muerte. Desollar y procesar era una carrera de un día entero. El raspador de obsidiana cortando la piel en una sola pieza continua, preciso y controlado. La piel separándose y revelando la grasa blanca amarilla. Sangre y vapor en el aire frío. Trabajo que no permitía distracción. La carne la cortaba en tiras de un dedo de grosor y la tendía en marcos de madera de deriva a secar al viento. Tiras colgadas sobre la playa de grava negra, moviéndose levemente, sus manos ensangrentadas colocando la última tira. Detrás, el océano azul gris frío, el sol de verano bajo y lateral dorando el trabajo acumulado. Previsión, vida acumulada contra el invierno que venía. Los cormoranes anidaban en los acantilados norte entre abril y julio. La colonia llena de vida, graznidos, alas extendidas sobre el basalto negro vertical. Plumaje negro con reflejos verdosos y azulados. El océano azul oscuro abajo. La naturaleza indiferente a la soledad humana, pero generosa con quien supiera leerla. Ella trepaba el acantilado cuando los adultos salían a pescar. Aferrada a la roca negra mojada con manos y pies, la cesta tejida atada a su espalda. El vacío del océano abajo, su expresión de concentración absoluta, mandíbula apretada, ojos fijos en el próximo punto de apoyo. Siempre dejaba más de la mitad de los huevos, porque entendía que su supervivencia dependía de que los pájaros siguieran volviendo cada primavera. Vida que se ganaba centímetro a centímetro. La ropa se deterioró más deprisa de lo que esperaba. Necesitaba algo nuevo. Descubrió que las plumas de los cormoranes muertos cosidas en capas sobre una base de piel fina creaban un aislamiento térmico sorprendentemente eficaz. Dentro del refugio, a la luz del fuego naranja ámbar, sus dedos expertos ataban cada pluma individualmente con hilo de tendón. Trabajo minucioso hasta el agotamiento. Absorto, casi meditativo. El manto a medio terminar sobre sus piernas. Cuando se lo puso por primera vez, el calor fue inmediato y casi chocante. De pie frente a la entrada del refugio en la madrugada, sus brazos ligeramente abiertos, sintiendo el calor nuevo. Sus ojos negros almendrados ligeramente más abiertos de lo habitual. El cielo al fondo negro-azul de madrugada, con estrellas visibles. La luz del fuego interior creaba un halo cálido a su alrededor. Una victoria pequeña e íntima. El primer invierno fue una prueba que no sabía que podía pasar. Las tormentas llegaron en noviembre y no aflojaron hasta mediados de marzo. De noche,
El viento sacudía la estructura hasta el hueso. La lluvia encontraba cada grieta. Vista desde fuera, la estructura se sacudía bajo el azote de la tormenta, mientras por la abertura del techo asomaba una débil luz de fuego que pulsaba. La vida como llama, que podría apagarse. Dentro, durante la tormenta, reparaba las goteras con calma, de pie sobre sus talones, empujando un bloque de turba fresco hacia la grieta con las palmas mientras la lluvia le caía en la cara. Sin pánico, concentración práctica, competencia silenciosa. La estructura aguantó. Los años pasaron. Sus trenzas empezaron a mostrar los primeros mechones grises. Caminaba sola a lo largo de la costa sur, su manto de plumas negras con reflejos verdes, sus pies descalzos sobre la grava negra. No siempre llevaba herramientas ni cargas. A veces simplemente caminaba, su mirada hacia el horizonte oceánico, ni esperanzada ni desesperada, solo presente. Subía hasta la cresta central, donde el viento era tan fuerte que había que inclinarse hacia él para no perder el equilibrio. Su figura pequeña frente a la vastedad del horizonte circular. El océano visible en todas las direcciones. El cielo inmenso de un azul gris dramático con nubes altas, veloces. Presencia humana diminuta, pero persistente. El idioma fue lo primero en empezar a cambiar. Las palabras seguían ahí cuando las buscaba, pero el idioma estaba hecho para el intercambio. Sin la fricción de otra mente, empezó a sentirse extraño en la boca. Hablaba en voz alta cuando trabajaba. Nombraba lo que veía, lo que hacía, lo que planeaba. Las palabras sonaban diferentes cuando no había nadie para recibirlas. Como lanzar una piedra a un pozo sin fondo. Con el tiempo habló menos, pero a veces, sentada en la entrada del refugio de noche, tarareaba. Su boca apenas se movía, sus ojos cerrados, sus manos en reposo sobre las rodillas, todavía con cicatrices y callos del trabajo diario. La isla en silencio detrás, el perfil de los acantilados contra el cielo negro estrellado. Memoria que persistía en la melodía cuando las palabras fallaban. Cultura que sobrevivía en su última guardiana. Hubo un invierno, quizás el 8º, quizás el 10º, en que vio lo que creyó que era una vela en el horizonte norte. Subió corriendo hasta la cresta a pesar del viento. Sus ojos negros almendrados fijos en esa mancha blanca, que podría ser un barco. Sus manos levantadas haciendo visera sobre sus ojos. El manto de plumas agitado por el viento violento. La tensión extrema entre esperanza y autoprotección. Agitó el manto sobre su cabeza con ambos brazos, gritando. Su boca abierta en un grito que el viento arrastraba. Sus piernas separadas en el suelo volcánico. El manto negro volando como alas enormes. En el horizonte la mancha blanca era pequeña, indiferente. No se acercó. La mancha desapareció hacia el este. Ella bajó de la cresta con las rodillas temblando. No de frío, sus ojos mirando al suelo de roca, el manto de plumas colgando inmóvil. La luz del atardecer de invierno proyectaba su sombra larga sobre la roca volcánica. Una derrota pequeña, asimilada en silencio, el precio de la esperanza. Después de eso, dejó de mirar el horizonte con expectativa. Los años siguientes endurecieron el cuerpo de maneras que no podían revertirse. Sus manos, ahora de 40 años, sostenidas con las palmas hacia arriba, bronceadas y oscuras, con grietas profundas en las líneas de la palma que ya no cerraban, callos en la base de cada dedo, cicatrices de trabajo en los nudillos, el tiempo inscrito en el cuerpo, historia que no podía borrarse. Los recuerdos se volvieron más vívidos con los años, no más borrosos. Arrodillada ante el fuego, remojando una piel de león marino en un recipiente con agua de mar y grasa.
sus movimientos lentos pero seguros, su cabello negro con amplias franjas grises, las arrugas alrededor de sus ojos más marcadas, sin la urgencia de los primeros años, sabiduría que se posee completamente. Hubo mañanas en que se sentaba en la entrada del refugio y miraba el océano sin ningún propósito particular, su manto de plumas envolviéndola, su cabello gris-negro suelto por una vez, cayendo por sus hombros, el océano de un dorado cálido bajo el sol naciente, su perfil en contraluz, una silueta oscura contra el horizonte encendido. No era rendición, era una existencia que se había vuelto suficiente en sí misma. En la primavera de 1857, un bergantín de la Compañía Comercial Americana se detuvo en Atkasuk para sondear la costa. El capitán, un hombre de Maine llamado James Corber, delgado y nervudo, con su chaqueta azul de capitán, estaba de pie en la proa mirando hacia la isla con catalejo. Los registros de la compañía indicaban que la isla había sido evacuada 20 años atrás. No esperaba encontrar nada. Uno de los marineros que bajó a tierra encontró huellas en la grava negra de la playa oeste. Frescas, pequeñas, con el patrón de alguien que conoce el terreno. Se agachó sobre ellas, sus dedos sobre las marcas, su expresión de desconcertado asombro. Las siguió hacia el interior. Ella los vio cuando todavía estaban a 100 metros. Llevaba 20 años perfeccionando la capacidad de detectar movimiento. Se quedó quieta detrás de la protuberancia rocosa que usaba como punto de observación. Solo sus ojos negros almendrados visibles sobre la roca, observando. Hombres, ropa que no reconocía, un idioma que no entendía. Evaluó durante varios minutos. Salió de detrás de la roca lentamente, su manto de plumas negro-verde, su arpón de hueso en la mano derecha, sostenido con la naturalidad de quien lleva tanto tiempo, cargando algo que ya no lo distingue de su propio brazo. Sus pies descalzos sobre la roca. Ni sumisión ni hostilidad. Solo la presencia completa de alguien que ha tomado una decisión. Los 5 marineros frente a ella, congelados. James Corber entre ellos, la mano en la boca en gesto de asombro contenido. Corber habló en inglés, luego en ruso, luego en lo que creyó que era una aproximación al aleutiano. Las manos abiertas en gesto de paz. Su expresión de fascinación respetuosa mezclada con la urgencia de hacerse entender. Ella lo miraba con sus ojos negros almendrados sin responder al idioma, el arpón todavía en la mano. El choque visual entre los dos mundos, él en su chaqueta de capitán del siglo XIX, ella con su manto de plumas cosido a mano pluma por pluma. Ella respondió en su idioma, su boca abierta formando palabras que nadie podía entender. Su expresión no era desesperación, sino algo más complejo, la conciencia de ser la última en el mundo que entendía lo que decía. Los marineros intercambiaban miradas sin comprensión. El idioma salía al aire y se disolvía sin encontrar receptor. Era el momento más solitario de toda la historia. Se comunicaron con gestos. Ella señaló la isla, el refugio de huesos de ballena visible detrás, el horizonte lejano. Corber imitó el gesto señalando el barco y luego el sur. Sus expresiones, ella concentrada y evaluadora, él atento y esperanzado. Voluntad de comunicación que superaba el idioma. Desapareció en el refugio. Los hombres esperaron afuera, desconcertados, sin saber si volvería. Vista desde fuera de la entrada, su silueta moviéndose en el interior oscuro iluminado por el fuego. El exterior brillante de sol matinal contrastando con el calor del fuego dentro. Los marineros de espaldas esperando a los lados. Una despedida íntima.
Un mundo que se toca por última vez antes de cerrarlo. Volvió con un hatillo, sus manos sosteniendo los objetos antes de salir. 2 cestos tejidos de hierba de playa, 3 herramientas de hueso pulidas por años de uso, el manto de plumas ya puesto. Una última mirada al interior del refugio, el fuego que todavía ardía, la piedra plana donde trabajaba las herramientas, las marcas en el suelo de tierra de 2 décadas de vida. Lo que se lleva, lo que se deja, una vida que cabe bajo el brazo. El viaje hasta Kodiak duró 2 días. Ella sentada en la proa del bergantín en movimiento, su manto de plumas negro-verde, sus trenzas con franjas grises azotadas por el viento marino, de espaldas parcialmente, mirando hacia el norte, hacia donde Atkasuk desaparecía ya en el horizonte, una mancha oscura que se hacía más pequeña, sus manos sobre sus rodillas, sosteniendo los cestos y herramientas. El perfil visible. No había alivio. Había algo más parecido al cierre de una herida. En Kodiak, la noticia de su llegada corrió rápido. Sentada en el puerto, derecha, con el manto de plumas puesto, sus objetos en el regazo. Personas de distintas etnias y vestimentas coloniales del siglo XIX, rodeándola a distancia prudente, mirándola. Niños que señalaban, adultos que susurraban, sus ojos negros recorriendo la multitud con la misma calma evaluadora de siempre. Aislamiento en medio de la muchedumbre. Extranjera en el mundo humano. Intentaron encontrar intérpretes. No quedaba nadie que hablara su idioma. En una habitación de la misión, frente a 3 hombres que le hablaban en inglés, en ruso, en señas que creían que ella entendería. El espacio entre sus palabras y las de ella era total. La miraba uno por uno. Su expresión de escucha sin comprensión. La soledad que no desaparecía por estar rodeada de gente. Le dieron ropa colonial. Le dieron una habitación de madera con una ventana pequeña. Pero en el suelo, a su lado, estaba su manto de plumas. Su mano lo tocaba. No era tristeza exactamente, sino el reconocimiento de lo irrecuperable. Identidad que resistía en los objetos cuando el lenguaje ya no podía sostenerla. Su cuerpo, que había sobrevivido 2 décadas de condiciones extremas, no pudo adaptarse al cambio abrupto en la dieta. Desarrolló una infección intestinal severa. Tumbada en un catre de la misión, su piel bronce oscura con un tono ceniciento. Sus ojos negros almendrados abiertos, mirando el techo de madera. Sus manos, esas manos de 20 años de supervivencia, apoyadas sobre el pecho, todavía con sus callos y cicatrices. La ironía trágica. No había sido la isla quien la mató. Hubo un último día afuera, antes del final. Sentada fuera de la misión, su manto de plumas puesto sobre la ropa colonial. El viento movía levemente las plumas de cormorán, su expresión en perfil, los ojos negros almendrados mirando un punto lejano hacia el sur, hacia el océano que no podía verse desde aquí. Las manos quietas sobre las rodillas, el pensamiento que regresaba a la isla, el océano que no podía dejar de escuchar en la mente. Murió 6 semanas después de abandonar Atkasuk. Era otoño de 1857. Antes de morir fue bautizada por un sacerdote ortodoxo que la llamó Margaret, porque su nombre verdadero nadie había podido registrar. Fue enterrada en el cementerio de la misión de Kodiak sin marcador que llevara su nombre real. Una cruz de madera simple en tierra fría. Al pie de esa cruz, el manto de plumas de cormorán negro-verde doblado cuidadosamente. Las plumas cosidas a mano pluma por pluma. El viento las agitaba levemente, sin ninguna figura humana en la escena, solo la cruz y el manto, la deuda que el mundo tiene con quienes no supo conservar.
La isla de Atkasuk sigue ahí. Las mismas costas de grava negra, los mismos acantilados volcánicos, los leones marinos en las rocas del sur, los cormoranes en los acantilados del norte, el refugio ya desaparecido, hundido en la ladera como lo prometía el tiempo, el océano inmenso alrededor, indiferente, permanencia de la naturaleza frente a la fragilidad humana, una historia que el paisaje no recuerda, pero que ocurrió. Lo que queda es solo esto, la cresta más alta de la isla, desierta, al atardecer. El mismo punto donde ella agitó el manto hacia el barco que no se acercó. El viento agita el pasto enano, la huella de un pie en la tierra, pequeña, que el tiempo todavía no ha borrado del todo, o quizás que la imaginación inscribe. El horizonte oceánico en todas las direcciones bajo un cielo incendiado de naranjas, rojos y violetas. Una persona, cuyo nombre verdadero el mundo no supo conservar, decidió cada día, durante 20 años, no dejar de estar viva. No por heroísmo ni por propósito declarado, sino porque el día siguiente llegaba, y con él la posibilidad de seguir, y eso, al parecer, fue suficiente.